Dios los bendiga, hermanos y hermanas. Hoy vamos a compartir una lectura ah, muy bonita, un evangelio, ¿no? Que se trata de tres parábolas que el Señor nos enseña y nos la explica Él. Pero hay una muy importante que es el trigo y la cizaña. Y luego también Él nos habla sobre el grano de mostaza, la parábola del grano de mostaza y la parábola de la levadura. De estas tres vamos a compartir hoy, pero nos vamos a centrar más en el trigo y la cizaña. De las tres, vamos a compartir un poquito en las otras dos. Pero antes vamos a leer este evangelio que es tomado de San Mateo capítulo 13 del 24 al 43. Y dice así: en aquel tiempo Jesús propuso otra parábola a la gente diciendo: el reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras los hombres dormían, un enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. Cuando empezaba a verdear y se formaba la espiga, apareció también la cizaña. Entonces fueron los criados a decirle al amo: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde sale la cizaña? Él les dijo: un enemigo lo ha hecho. Los criados le preguntan: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les respondió: no, que al recoger la cizaña podéis también arrancar el trigo. Dejadlos crecer juntos hasta la siega, y cuando llegue la siega, diré a los segadores: arrancad primero la cizaña y atadla en gavillas para quemarla, y el trigo almacenadlo en mi granero. Les propuso otra parábola. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno toma y siembra en su campo. Aunque es la más pequeña de las semillas, cuando crece es más alta que las hortalizas. Se hace un árbol hasta el punto de que vienen los pájaros del cielo a anidar en sus ramas. Les dijo otra parábola. El reino de los cielos se parece a la levadura. Una mujer la amasa con 3 medidas de harina hasta que toda fermenta. Jesús dijo todo esto a la gente en parábolas, y sin parábolas no les hablaba nada, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta: abriré mi boca diciendo parábolas, anunciaré los secretos desde la fundación del mundo. Luego dejó a la gente y se fue a casa. Los discípulos se le acercaron a decirle: explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Él les contestó: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el final de los tiempos y los segadores los ángeles. Lo mismo que se arranca la cizaña y se echa al fuego, así será al final de los tiempos. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino todos los escándalos y a todos los que obran iniquidad, y los arrojarán al horno de fuego. Ahí será el llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Muy bien, estas tres parábolas el Señor las explica y las enseña para que podamos comprender un poco más que lo que es el reino de Dios, es qué va a pasar en ese momento, qué está pasando ahora y qué esperamos nosotros al final de los tiempos. Voy a comenzar con la segunda parábola que él
los compartió. Voy a dejar la del trigo y la cizaña para después. La segunda parábola dice, se parece a un grano de mostaza, se hace un árbol frondoso, aunque es el más pequeño de las hortalizas, que hasta los pájaros hacen nidos en sus ramas. La humildad de ser el más pequeño ante los ojos de Dios hace que seamos parte de ese reino que parece que es pequeño, pero que es tan inmenso que hay cabida para todo aquel que se quiera adherir a él por fe. Por eso la palabra nos dice, ¿no? No hay raza ni país para que no puedan unirse a este reino de Dios. Este reino que comenzó tan pequeño como el grano de mostaza, porque así miran a la religión, ¿no? La religión cristiana, como un pueblo sin rey, los que no creen en Dios. Pero nuestro reino muere. Todos los reyes de todos los reinos fallecen y mueren y otros lo suceden. Pero nuestro rey se ha mantenido y él vino a fundar a su iglesia. Y por eso comenzó con 12 apóstoles. Y de esos 12 apóstoles se unieron también todos aquellos que anteriormente a nuestro Señor Jesucristo no lo conocían, pero les dio la oportunidad de ser parte de este reino que comenzó. Es grande en sí porque Dios siempre ha reinado, pero Jesús vino a formar este reino con sus nuevos, eh, su nuevo pueblo, el pueblo cristiano. Entonces vemos que aunque parezca pequeño ante el mundo, es el más grande en la eternidad, ¿no? Siempre ha existido, Dios siempre ha reinado sobre el universo porque Él lo creó, pero ahora Él quiere reinar en su pueblo. Entonces, por eso dice que el que quiera ser el más pequeño es el que va a entrar al reino de los cielos. Entonces, por eso nos llama a los más pequeños, a sus discípulos y a nosotros, ¿no? Tenemos que, de nuevo, como decimos en otras charlas, tenemos que llegar a ser humildes y dejar el orgullo y dejar que Dios reine en nuestras vidas. La tercera parábola es la levadura que dice, el reino de los cielos se parece a la levadura. Una mujer la amasa con 3 medidas de harina hasta que toda fermenta. Todo debe de cumplirse. Estamos viviendo en el tiempo donde el ejemplo de la levadura es la gracia de Dios y la palabra de Dios. Nosotros somos la harina, la masa, donde Dios ha puesto su gracia y su palabra, lo que estamos haciendo ahora, poniendo la levadura buena que va a hacer fermentar a su iglesia. Pero estamos en ese tiempo de fermentación, donde muchos se unen, donde nosotros estamos conociendo más de su palabra, estamos creciendo en la fe, estamos siendo grandes en el Señor. Entonces, por eso dice que estamos en el tiempo hasta que todo se cumpla, entonces es cuando la levadura ha hecho su trabajo. Pero mientras tanto todavía estamos preparándonos como iglesia peregrina, todos juntos, ¿no? En oración, leyendo la palabra, estudiándola, compartiéndola. Esa es la tercera parábola. La primera parábola que el Señor nos enseña hoy, de estas tres, se trata del trigo y la cizaña. Pero antes de glosar un poquito la lectura, me gustaría compartir lo que en realidad es la cizaña y lo que es el trigo, ¿no? Cuáles son sus características, para que podamos entender cuando vayamos compartiendo la lectura. El trigo y la cizaña regularmente crecen en la misma zona, en las mismas zonas productoras de trigo, y se considera una maleza de ese cultivo. La cizaña crece con el trigo, juntos crecen, y se considera maleza, algo malo, algo que no sirve. La similitud entre estas dos plantas es tan grande
que en algunas regiones la cizaña suele denominarse falso trigo. Estaba leyendo un poco sobre la historia, ¿no? Dicen que en muchos países donde se siembra el trigo, los enemigos de las familias o de las tribus que sembraban el trigo venían y empezaron a sembrar este tipo de planta que se llama cizaña. ¿Para qué? Para que cuando la corten, porque ellas se parecen las dos, la espiga es parecida, lo único que la espiga de la cizaña crece un poquito más alta que la del trigo. Pero cuando la cortan, si la cortan toda, entonces la combinación de semilla de las dos se revuelve. Si uno no se da cuenta, si no reconoce cuál es cuál, porque se parece al trigo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que al cocinarla, dicen por experiencia las personas, que cuando la cocinaban les daba dolor de estómago y les causaba muchos malestares estomacales. ¿Por qué? Porque la cizaña era mala, es como tipo venenosa, ¿no? Entonces, pero los enemigos usaban eso contra sus adversarios para que se enfermaran y no se daban cuenta. Cuando ellos hacían el pan, usaban el trigo, no se daban cuenta que venía la cizaña revuelta. Entonces vemos que la cizaña y el trigo siempre han crecido juntas, ¿no? Lo único que hay que saber cuando hay que podar, cuando hay que cosechar, hay que quitar una primero, conocerla y quitarla. Hay que conocer la cizaña, ¿no? Estamos viendo que la cizaña, pues, como algo o alguien, ¿no? El trigo llega a su madurez cuando la planta cambia su color, ¿okay? Se pone verde o blanquecina o amarillenta. Entonces, cuando ya empieza a madurarse el trigo, la cizaña sale por encima, ¿no? Ella sale, ¿okay? Es más orgullosa, ¿no? Entonces, el término cizaña puede referirse a la cizaña, una planta considerada plaga. La cizaña es una plaga. Un monte que se crece y lo único que hace es daño a la hortaliza, a las hortalizas y también especialmente al trigo, que crece junto al trigo, ¿no? Entonces, para hacer una comparación práctica de lo que es verdaderamente la cizaña y qué es lo que hace, ¿verdad? Vamos a hacer una comparación con nuestra vida diaria. Que a veces a uno le dicen, vos sos pura cizaña, no metas cizaña. Entonces le están diciendo, tú eres una persona que está haciendo daño, ¿no? Entonces dice, cizaña es todo aquello que significa obstáculo, ¿sí? Todo obstáculo. Pecado y vicio en el mundo. Todo eso significa cizaña. La cizaña tiene múltiples rostros y caretas. Oigan esto. El odio es cizaña. ¿Por qué el odio es cizaña? Porque separa a las personas. Todo lo que separa a los seres humanos de unirse, de ser familia, eso es cizaña. La persecución, cuando a uno lo están extorsionando, ¿no? Lo viven llamando, lo viven haciéndole la vida imposible a uno. Se llama persecución, eso es cizaña. La calumnia, que a uno le levanten falsos testimonios, ¿no? Eso es cizaña. La división, lo dijimos, el que divide, la persona que divide, eso es cizaña. El engaño, la mentira, eso es cizaña. Eso está creciendo en medio de nosotros, en nuestras familias, en nuestros corazones. El engaño, la injusticia, ¿no? Mirar a las personas de arriba hacia abajo, que porque yo soy más, o yo tengo más, o yo tengo poder, todos los demás son menos que yo. ¿No? O tratar a uno mejor que a otros, por lo que sea, por la raza. Uno tiene que tratar a todo el mundo igual, eso es cizaña. El fraude, ¿no? Engañar a la gente con negocios malos, intencionalmente, ¿no? Hacer el fraude. Cizaña es toda forma de egoísmo y soberbia. La soberbia es cizaña también. Son las pasiones desordenadas del ser humano. Todo lo que tiene que ver fuera, relaciones fuera de nuestros hogares. Todo lo que adultera las buenas relaciones de nuestros hogares. Todo es cizaña. La intriga, ¿no? Mantener a las personas como
como en secreto y engañándolas y tratándolas, hacerlas sufrir, ¿no? Intrigas. Ver a aquellos que sufren y contentarse uno, reírse, ¿no? Del sufrimiento de los demás. La maldicencia, ¿no? Maldecir a las demás personas o maldecir a alguien o a algo, todo eso es cizaña. La mentira, el escándalo, ¿no? Como dice la palabra, ¿no? Si mi brazo es motivo de pecado, córtatelo antes de que entres en el cielo. Porque es preferir entrar sin un brazo, sin un ojo, que preferir entrar sin brazo y sin ojo al cielo que no entrar del todo. Porque si nuestro brazo es motivo de pecado, hay que cortarse. Dice el Señor, literalmente, no lo haríamos, no lo hacemos, ¿no? Pero es para decir, ¿no? Los escándalos, ¿no? Si lo que yo hago es escandaloso, meditar un poco, especialmente, ¿no? Si soy persona de fe. Tal vez muchas veces hemos oído la expresión, no vengas aquí a sembrar cizaña, ¿no? Cuando uno llega a una reunión, a la familia, y empieza a llevar división, o empieza a llevar chismes, ¿no? O a contar cuentos o mentiras, para que traiga esto división y para que traiga esto, para que empiecen las personas a pensar, ¿no? Y a dividir. Y con esa frase pretendemos decir que no queremos divisiones, odios ni malquerencias, intrigas o divisiones que dañen el buen espíritu cristiano de la caridad. Cuando uno le diga, no vengas a traer cizaña, no traigas problemas aquí, incluye todo esto que acabamos de decir. Los discípulos le dijeron al Señor que le explicara la número 3. La número 1, el trigo y la cizaña. Y es muy importante que al principio el Señor les dice, ¿no? Y les habla de un hombre que sembró una semilla en el campo. Pero dice que mientras los hombres dormían en su campo, un enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo. Sembró esa planta la sembró en medio del trigo. Tuvo que haber sido un enemigo del dueño de la finca, ¿no? Siempre, o pudo haber sido un familiar celoso, ¿no? Recuérdense que la cizaña no necesariamente está afuera, sino se encuentra ahí donde nosotros nos movemos. Uno nunca sabe quién es el que está hablando falsedades o está metiendo cizaña en la casa, ¿no? Por eso hay que estar pendiente. Dice, y se marchó. Cuando empezaba a verdear, dice, apareció la espiga. Esa cizaña, cuando apareció la espiga, apareció también la cizaña. Pero le preguntaron los sembradores, le dijeron al Señor, le dice, pero no sembramos trigo bueno en el terreno. ¿Por qué entonces hay cizaña? ¿Por qué hay este tipo de planta mala, esta plaga? Y le dice, Señor, fue el enemigo que la vino y la sembró en la noche. Él sabía que tiene rivalidad. El dueño de esta finca tiene una rivalidad, a lo mejor es el vecino que está celoso, envidioso de cómo él produce, ¿no? O cómo él trata bien a sus empleados. Entonces el hombre le dijo, pues yo creo, le dijo él, que fue el enemigo. Y le dijeron ellos, ¿tú quieres que vayamos a cortar la cizaña? Y el Señor le dijo, el dueño de la finca le dijo, no la corten, déjala que crezcan juntas, porque si las cortan, puede ser que también corten el trigo. Van a cortar lo malo y lo bueno a la misma vez. Entonces no, lo bueno, el trigo no merece que lo corten por la cizaña, por el mal, ¿no? Pero eso es lo que el mal quiere. El mal quiere que la persona que es dueña de la finca venga y como mira la planta mala, corte todo y así así él no pueda disfrutar de la ganancia o del alimento. ¿Por qué? Porque el vecino de al lado o el familiar está celoso por lo que él está haciendo en su finca, ¿no? Entonces, este dueño es muy astuto, muy inteligente, ¿no? No, le dicen, no, vamos a esperar, dice, cuando ya esté todo, que esté lista ya, entonces vamos a agarrar toda la cizaña primero, vamos a hacer paquetes, amarrarla bien amarrada y tirarla al fuego. Y vamos a agarrar el trigo, lo vamos a desgranar, lo vamos a poner en el granero.
a separarlos los dos. No los podemos poner juntos porque juntos me daña el trigo y hace daño. ¿Sí? Los vamos a dejar que crezcan, pero que no se junten en la masa, ¿no? ¿Por qué? Porque el reino de Dios no puede tener malos y buenos, malos sí arrepentidos, pero no pueden estar los dos. Uno no puede ser malo y bueno a la misma vez. O eres bueno o eres malo. No se puede hacer las dos cosas. ¿Por qué? Porque ya la cizaña siempre está tratando de hacerlo ver a uno. Por eso dice que la cizaña se parece al trigo, es un trigo falso, pero hay que reconocerlo, ¿no? Entonces, Señor, entonces viene el Señor cuando le dicen ellos, explícanos la palabra de la cizaña en el campo. Ahora viene el Señor y se detiene. ¿Por qué? Porque el Señor siempre es un caballero y el Señor enseña, el Señor es el mejor maestro que hay, ¿no? Y nos habla en un idioma bastante fácil para entender. Pero por alguna razón, los discípulos estaban más relacionados con este tipo de parábola, porque estaban interesados, a lo mejor si ellos conocían sembradores o personas que estaban haciendo mucho mal a las personas que estaban sembrando trigo, ¿no? El trigo sí ha existido por muchos años, ¿no? Milenario el trigo. Entonces el Señor les dice, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Vamos a ver aquí. Está diciendo, los cristianos son la semilla en el mundo, la buena semilla. Dios los pone ahí. ¿Okay? Eso somos nosotros. El campo es el mundo. Ya sabemos, nosotros estamos en el mundo. ¿Okay? La buena semilla son los ciudadanos del reino. De nuevo, usted sigue al Señor, usted es parte de este reino, tiene que guiarse por lo que Dios manda. Tenemos que guiarnos y pertenecemos entonces a este reino, del cual nosotros estamos en este terreno y somos parte de somos esta semilla que el Señor habla, ¿no? Las cizañas son los partidarios del maligno. Ahora hay un grupo de personas, hablando de personas, que son partidarios del diablo. Partidarios quiere decir que toman parte de sus maldades, de lo que él quiere hacer, lo hace a través de ciertas personas. ¿Okay? El enemigo que la siembra es el diablo. ¿Okay? El diablo escoge a sus personas, las que se dejan, las que no quieren saber de Dios. Posiblemente no todos, hay personas que aunque no saben de Dios, son personas muy rectas y por alguna razón Dios los cuida también, aunque ellos no se den cuenta, Dios cuida a muchas personas, pero hay otros que se prestan para ser partidarios del diablo, a hacer cosas a los buenos y a los malos también. Eso no le importa a quién le hacen el mal, no importa. Pero ellos están más preocupados de que el bueno no la pase bien. Dice, la cosecha es el final de los tiempos. La cosecha es el final de los tiempos. Esta es la explicación, ¿no? Cuando ya al final de los tiempos va a ser la cosecha. La cosecha es que ya se corta, se separan las dos. ¿Okay? Lo mismo, dice, y los segadores son los ángeles. Los ángeles son los que van a separar a los buenos y a los malos, al trigo y a la cizaña, a usted y a mí y donde usted se encuentre, donde nos encontremos. Lo mismo que si arranca la cizaña y se echa al fuego, está hablando de la explicación ya, como en una siembra agarran la cizaña, los que saben ya, saben diferenciar entre la cizaña y el trigo, la hacen en paquetes y la queman. Así, Señor, lo mismo. Así será el final de los tiempos. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino todos los escándalos y a todos los que obran iniquidad. Esa es la cizaña. Los escándalos, recuerda lo que estuvimos hablando, escándalo, codicia, odio, todas esas cosas, todo eso será arrancado. Y en las personas también, con las personas. Eso representa a las personas. Los que obran iniquidad, incluye las personas que hacen todas esas maldades. Y los arrojarán al horno del fuego. Ahí está el ejemplo del monte ese malo. La cizaña representa al hombre malo, el que anda haciendo mal y mal. Cizaña hace daño siempre, ¿no? Pero alguien la sembró, alguien se ocupó de la debilidad de esa persona espiritual. Y a veces también se aprovecha de personas cristianas que queremos llevar doble vida.
Pero de nuevo el Señor sabe y nos va a identificar a nosotros quiénes somos, si en realidad somos trigo o somos cizaña. Cualquiera de los dos, pero no podemos ser los dos. Dice, ahí será el llanto y rechinar de dientes al final de los tiempos, cuando se queme, cuando los malos, dice, ahí nos van a tirar, dice, los que se quedan ahí, no sé, pero sí, los malos los van a tirar ahí. Entonces los justos, que es el trigo, brillarán como el sol en el reino de su Padre. Ya los que están en el granero está separado del fuego donde está quemando el monte malo. En el granero ya están ahí resguardados por la gracia de Dios. Ya dice ahí, estos semillas brillarán como el sol. ¿Y a dónde brillarán? En el reino de su Padre. Ya el reino entonces pasa de ser un reino aquí en la tierra donde la cizaña y el trigo crecen juntos, no se pueden cortar. Así nosotros crecemos juntos, los malos y los buenos estamos creciendo juntos. Desde el principio de Adán y Eva se empezó a crecer los buenos y los malos, desde el pecado original. Empezaron a crecer buenos y malos, hasta el final de los tiempos. Cuando llegue el final de los tiempos, entonces los buenos, los que considere Dios buenos, ¿por qué los va a considerar? Los que se consideren que han estado sembrados en tierra buena, los que han aceptado la palabra de Dios, los que han sido harina de fermento con la palabra de Dios y hemos meditado en esto y hemos crecido en la fe, esos brillarán en el reino del Padre. Y al final dice, el que tenga oídos, que oiga. Siempre el Señor termina así, ¿no? En otras palabras, si tú quieres escuchar y hacer tuya esta meditación, hazla. Y pregúntate, ¿qué soy yo, cizaña o soy buen trigo? Soy trigo. ¿Puede uno pasar de ser cizaña, de ser malo, a ser bueno? Claro que puede. Para eso estamos en este tiempo. Este tiempo es para fermentar, ¿no? Si no tienes la palabra de Dios, si no tienes la gracia de Dios, no la quieres, empieza a buscarla, ser fermentado en tu vida, en nuestras vidas. Siempre se puede. No tiene uno que terminar en el fuego ardiendo del infierno. ¿Por qué? Si no estamos hechos para eso, estamos hechos para hacer trigo, para hacer luz, para brillar en el reino del Padre. Pidámosle al Señor, pues, que nos haga ser personas de bien, nos haga ser personas que iluminemos a los demás, nos haga ser personas que seamos árboles, donde todo el mundo pueda venir a sentarse, como el grano de mostaza. Que podamos crecer, que nuestra fe sea tan inmensa, pero tan pequeña como un granito de mostaza. Porque cuando es pequeña y humilde, la fe de nuestra es inmensa, ¿no? Pidámosle al Señor que nos dé esa gracia, pues, de poder dirigir nuestra vida a un mejor camino, de ser parte de ese reino que el Señor se ha formado y quiere llevar un día todos juntos al reino de su Padre. Señor, te damos gracias por cada uno de nosotros, de los que están viendo este programa, están viendo esto, para que tú, Señor, nos guíes con tu palabra, nos hagas buena semilla y nos quites todo aquello que tiene que ver con la cizaña. Que tú seas el que nos guíe y el que guíe, Señor, a todo aquel que te busca y te busca de corazón. Que el Señor los bendiga. Amén.